Hello there, sean todos bienvenidos a PsychoFreedom. Un canal sobre epigenética, psicología y sus aplicaciones. Somos Santiago Y Jennifer. Sean todos bienvenidos. Hoy tenemos el honor de conversar con el doctor José Alexander Herrera Contreras, un destacado psicólogo e investigador colombiano con una amplia trayectoria en el ámbito académico y social, y cuenta con un doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma del Estado de México. Su trabajo se ha centrado en temas como la desmovilización, el posconflicto y los procesos de subjetivación en contextos de violencia y reinserción social. Además, ha sido docente de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD y la Universidad Nacional Autónoma de México, contribuyendo significativamente a la formación de profesionales en psicología y ciencias sociales. Su producción académica incluye numerosos artículos y libros que abordan problemáticas sociales complejas con un enfoque interdisciplinario y comprometido con el cambio social. Muchas gracias, profe, por acompañarnos el día de hoy. Un gusto por estar acá y muchísimas gracias por la invitación. Profe, tu trabajo como psicólogo e investigador se ha centrado en temas como la desmovilización, el posconflicto y los procesos de subjetivación. ¿Qué te motivó a enfocar tu carrera en estas áreas y cómo ha sido tu experiencia abordando problemáticas sociales tan complejas? El trabajo básicamente con el tema del conflicto armado inició hace como unos 13 años en Bogotá, porque dio la casualidad que yo llegué a trabajar a la UNAD, a la sede de Bogotá del JAC, y ahí había unos compañeros de la escuela con los que nos juntamos y creamos un grupo de investigación. Y el tema pues que básicamente orientó toda la propuesta y la apuesta del grupo fue el conflicto armado en Colombia. Digamos que de alguna forma era como contribuir como hacia entender cuáles eran las causas del conflicto y por qué y qué lo sostenía, ¿no? Por qué no se ha podido lograr avanzar, digamos, a unas apuestas de paz que sean sostenibles, sino que por el contrario parece que todo proceso de paz garantizar otra vez la aparición de un nuevo conflicto. Entonces, digamos que nosotros empezamos a trabajar por ahí y fue un grupo, digamos, que se constituyó con esa reflexión, digamos, de base. En sus investigaciones como análisis de la decisión individual en procesos de desmovilización con sujetos excombatientes de grupos armados ilegales en Colombia, ha explorado las dinámicas psicológicas y sociales detrás de la reinserción. ¿Cuál cree que ha sido el impacto de su trabajo en la comprensión y abordaje de estos procesos en el contexto colombiano? Ese fue el trabajo que hice, esa fue la investigación con la que aprobé el doctorado. Y el aporte fundamental de ese trabajo es que pueda contribuir hacia pensar los programas dirigidos hacia la reinserción de los excombatientes con garantías de no repetición. Y es que ahí resulta fundamental porque lo que mencioné al principio sobre el grupo con el que trabajamos, hicimos una primera investigación con los reinsertados de los procesos de paz del expresidente Álvaro Uribe en su momento y nos dimos cuenta de que el resultado de estos acuerdos de paz no habían sido tan favorables, porque siempre que hay un acuerdo de paz hay un acuerdo de paz supone una negociación política, pero al fin y al cabo es un sometimiento al Estado, ¿no? O sea, en este caso, digamos, hay que entender que el Estado es el único que tiene el derecho, ¿sí?, a hacer uso legítimo de las armas, y toda posibilidad que vaya en contra de eso supone pues un acto de rebelión. Y eso implica que cualquier grupo llámese de izquierda o derecha, digamos, para entender guerrillas o autodefensas, pues es un levantamiento frente a eso. Y eso, digamos, cualquier acuerdo de paz supone una negociación, pero también un sometimiento a la justicia. Entonces, digamos que esos acuerdos de paz con Álvaro Uribe, cómo se desarrollaron, no solamente fue una negociación, sino ahí también nunca hubo una posibilidad de entender lo que se jugaba allí o lo que se jugó, digamos, la implicación de lo que pasó, las autodefensas, lo que generó la aparición de estos grupos armados en Colombia, toda la violencia que se desencadenó. Entonces, digamos, esa reflexión nunca pasó por un acuerdo de paz, ni un diálogo hacia una salida política del conflicto, sino lo que se quedó fue en una simplemente negociación, fue una entrega de armas, o sea, entregar el fusil. Y eso, digamos, ese acuerdo de paz, o sea, así como se dio, pues realmente por eso resultó como en lo que resultó, que derivó hacia un no sé cómo decirlo en palabras
pero no fue favorable, digamos, la salida de ese acuerdo de paz no fue la mejor. Y bueno, entonces digamos que pensando en eso, nos preguntamos por qué acuerdo de paz sí ha sido más o menos favorable y empezamos a mirar, por ejemplo, digamos, todos los acuerdos de paz que se lograron desarrollar con la Constitución del 91, por ejemplo, el Movimiento Armado Quintín-Lame, el EPL, el M-19, que fueron grupos guerrilleros que por ejemplo, el Movimiento Armado Quintín-Lame le entrega las armas a la Constitución. La Constitución supuso un nuevo pacto social, un nuevo acuerdo social, en donde digamos que se prometían más posibilidades de participación política. Y entonces digamos que empezamos a mirar eso y nos dimos cuenta que los excombatientes de estas líneas de algunos procesos que se han dado la posibilidad de un diálogo hacia una salida política del conflicto armado, digamos, sí había sido mucho más favorable en comparación con la desmovilización de las autodefensas. Entonces ya para dar la respuesta a eso, lo que ese trabajo aporta es que muestra que definitivamente tiene que haber una negociación, un diálogo, ¿sí? Antes de firmar cualquier acuerdo debe haber un diálogo hacia una salida política al conflicto, reconociendo la responsabilidad individual de cada sujeto cuando decide tomar las armas, ¿sí? A pesar de unas condiciones como, por ejemplo, digamos, cuando las condiciones sociales y políticas son muy críticas y los factores de vulnerabilidad aumentan la posibilidad de que una persona ingrese a un grupo armado. Pero eso no significa que la pregunta es si es así para todos, porque no todos van a las armas. Si digamos, un ejemplo, por ejemplo, no sé, digamos en el Caquetá, por ejemplo, ¿no? O lugares donde siempre ha prevalecido un conflicto armado sostenido también ahora desde el narcotráfico. Digamos que parece que las condiciones, o sea, como que la única salida fuera tomar la vía armada, ¿sí? Para hacer resistencia frente también a esas formas de opresión, por parte del Estado. Pero resulta que no todos van a las armas, no todos toman la opción armada. Hay unos que no deciden hacerlo, pero esos que sí deciden hacerlo, pues hay que encontrar cuál es la responsabilidad también que le convoca como sujeto. ¿Cuál es la raíz social de esa actitud? Pero más que la raíz social, también cuál es su responsabilidad individual. Entonces yo lo que hago con esa investigación es preguntarle a los excombatientes, pero que toman la salida por la desmovilización individual, o sea, los desertores. Y entonces les preguntaba, ¿y usted por qué deciden salirse del conflicto armado? Porque las razones por las cuales ingresaban, eran, digamos, hay una clara apuesta ideológica, por ejemplo, para los que decidieron ingresar a las filas de las guerrillas. Y por el lado de las AUC, fueron muchas, por ejemplo, digamos, en algunos casos de escapar de la justicia, muchos se vincularon así. O porque pues las AUC había casi que un salario, había un trabajo, un servicio. Entonces digamos que ahí lo ideológico no había soportado, pero entonces yo les empecé a preguntar por qué salían y muchos me decían que lo que pasa es que llega un momento en donde hay una fractura, ¿sí? Con ese referente ideológico que suponía una causa social o una causa política. Y entonces resulta que hay una fractura, el sujeto empieza a confrontarse con el mismo frente a lo que está pasando. Por ejemplo, muchos de ellos tuvieron que asesinar a sus mismos compañeros cuando, pues por órdenes del comando mayor. Entonces digamos que eso empieza a ser mella pues en la subjetividad de cada excombatiente y al final hay una fractura que no se logra superar. Y esa fractura, o sea, ese quiebre es el que da paso a la desmovilización, por ejemplo, inclusive en los grupos de las guerrillas, las FARC, por ejemplo, la pena por el intento de fuga, pues es el fusilamiento. Pero aún así aún así se jugaban la vida, sí, porque ya eran tan insoportables estar ahí, que ya ni siquiera, que preferían eso que no estar más ahí. Entonces, eso que se trabaja en esa investigación es una gran propuesta que si se puede encaminar en un programa de desmovilización que tenga en cuenta esos elementos que se plantean ahí para que de pronto o de repente digamos las propuestas de los programas de desmovilización garanticen pues eso, ¿no? El no retorno a las armas, pero porque tiene que haber una responsabilidad individual frente a lo que pasó, ¿sí? Digamos de cada excombatiente, y de esa manera sí sería mucho más favorable cualquier proceso de paz. Ya que estamos hablando precisamente de estos programas que facilitan esa reinserción social y esa construcción de paz, nosotros tenemos entendido que tú eres un componente clave para la cátedra JEP de la UNAT y nos gustaría que nos compartieras cómo ha sido tu experiencia en este espacio y cuál consideras que es el rol de la academia en esta construcción de paz en el país. Esa cátedra la venimos trabajando desde el año pasado con unos compañeros de ahí de la escuela también de sociales.
Es una cátedra interdisciplinaria, porque ahí está de artes, por ejemplo, filosofía, sociología. Y en lo fundamental, pues la JEP, digamos, propone es un llamado a las universidades, ¿no? Frente a que, de alguna forma, este conflicto, lo que ha pasado aquí en Colombia, hay que conocerlo, hay que saber que, o sea, una de las cosas por las cuales no se ha superado el conflicto armado en Colombia es porque de alguna forma se desconoce qué ha pasado aquí, cuál ha sido, por qué ha pasado lo que ha pasado y cómo ha pasado. Hay mucha gente, por ejemplo, que desconoce que aquí en Colombia han sucedido muchas masacres. Esas masacres han tenido también que ver con desplazamientos forzados para despejar territorios que hoy en día se usan para megaproyectos, ¿sí? Eso, por ejemplo, hay una clara participación del Estado. Y por el otro lado, digamos que entender un poco cuáles son las causas del conflicto armado en Colombia, digamos, cuál fue el detonante, por ejemplo, para el inicio del movimiento subversivo en Colombia, también clarifica un poco por qué no se ha podido superar esas raíces que tienen que ver también con una cuestión ideológica del conflicto armado. Y lo que pasa es que, pues, por un lado también ha sido un buen instrumento para la oligarquía colombiana mantener un conflicto armado, ¿sí? Crear un enemigo, ¿sí? Crear el supuesto enemigo, que es, pues, el otro. O sea, el otro puede ser guerrillas, autodefensas, bandas criminales, siempre, digamos. Pero sostener un conflicto de múltiples cabezas, pues obviamente con una clara estrategia de dominación, ¿no? Entonces, la JEP hace un llamado a las universidades para decirles, vengan, hagan esta cátedra para que las personas conozcan qué ha pasado en Colombia, cuál ha sido el conflicto armado y cómo estamos intentando superarlo desde la JEP, que también ha sido complejo, porque digamos temas, por ejemplo, como la justicia transicional, temas, por ejemplo, como digamos el tema, por ejemplo, del perdón frente de las víctimas a los victimarios, eso no es tan fácil y es ahí, pero entonces digamos que lo que la JEP, digamos, el llamado, y digamos la UNA también se suma a esa propuesta, a esa iniciativa, es mostrar en blanco y negro cómo ha sido el conflicto armado y cuáles son las posibilidades para superar ese conflicto. En eso estamos, digamos, que en eso vamos, tampoco, digamos, no es por lo menos con que se conozca parte de lo que ha pasado aquí, ya con eso es un avance. Claro. Siguiendo esta línea de argumentos, en su libro Resignificando la Paz, una experiencia educativa con estudiantes en condición de desmovilización y reinserción de la UNAD, aborda la importancia de la educación en procesos de reinserción. ¿Cómo cree que la educación puede transformar las narrativas y realidades de quienes han vivido el conflicto armado? Pues es fundamental, la educación es digamos, en este momento como la única posibilidad o la única estrategia, bueno, no la única, pero la estrategia que sí puede articular muchas cosas. La educación tiene como esa posibilidad de permitir crear y recrear escenarios en donde la resignificación e inclusive la resignificación del dolor, por ejemplo, de las víctimas, sea una posibilidad de narrarlo de forma diferente y no se quede, digamos, en el siempre sin salida. La educación, por ejemplo, pues es una posibilidad de crear, por ejemplo, inclusive a través del arte, por ejemplo, crear nuevas formas de subjetivar, ¿sí? Esas formas de violencia. Y esa, digamos, como hacia esa es como la apuesta del grupo y del semillero, de que sea la educación como el instrumento que nos permita, digamos, dar línea a esas nuevas iniciativas de paz, sin violencia, sin el uso de la violencia, porque si está bien el conflicto, de alguna forma el conflicto debe estar siempre latente. Es necesario. Sí, o sea, porque el conflicto también permite el diálogo, aquí tampoco es que nos vamos y el avance. Exacto. Pero el problema es la violencia. Bueno, ya que tocaste el tema de las artes y otras cosas, tú trabajas de una forma más interdisciplinar, tengo entendido, y nos gustaría saber cómo ha influido esa perspectiva interdisciplinaria en tu enfoque investigativo para abordar problemas tan densos como el postconflicto. Yo, digamos que desde que yo estudié psicología y digamos que marqué la psicología, ustedes saben, tiene diferentes enfoques, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo elegí el psicoanálisis como una perspectiva epistémica, digamos, de análisis. Y desde ahí, digamos que ahí empecé como a abrir el campo de la psicología. Después me metí en una maestría que fue de investigación interdisciplinaria y ahora pues el doctorado, que es en ciencias sociales. Y los grupos que he trabajado, con los grupos que he trabajado, con todos los grupos de investigación, han sido interdisciplinarios, digamos. Es absolutamente necesario dialogar con todas las ciencias, con todo el conocimiento, porque, por ejemplo, ¿cómo no entender, digamos, el aporte que dan las artes a cualquier apuesta o propuesta de investigación? La lectura, por ejemplo, que hace la filosofía, ¿no? O sea, la pregunta constante de las preguntas de la filosofía que no se agotan y más bien invitan siempre a una constante crítica, ¿sí? Inagotable, por supuesto.
O sea, así, en ese campo, o sea, digamos, más bien yo creo que se debe superar la homogeneidad disciplinar, más bien contribuir hacia una construcción social epistémica. En esta línea también de ideas, es importante preguntarle esto, ¿cuáles han sido los mayores desafíos que ha enfrentado como investigador colombiano en temas relacionados con el conflicto armado? ¿Cómo ha logrado superarlos? En ese camino que, digamos, de alguna forma he decidido, creo que las principales dificultades han sido la vida me ha llevado a escuchar diferentes voces y esas voces están atravesadas por situaciones de violencia que han vivido las personas. O sea, he escuchado, digamos, las personas que han tenido que cargar el conflicto, digamos, en sus propios cuerpos, ¿no? Y los que también han dado la orden, pero que pues se han también confrontado con eso. Entonces, digamos, como superar eso, digamos, cómo lograr resolver eso para que ya no vuelva a pasar. Y si es posible hacerlo, por ejemplo, en temas del perdón, ¿no? Digamos, por ejemplo, cómo lograr entrar a un diálogo con las personas que les digo, por ejemplo, cómo explicarle, por ejemplo, a una niña, por ejemplo, que entra en un estado de mutismo cuando es un testigo de una escena de violencia hacia su mamá. Cómo explicarle, digamos, cómo resolver eso, sí, cómo resolver eso y cómo llevarlo a un escenario en donde de alguna forma pues lo que uno hace eso contribuye hacia algo, eso tiene que contribuir hacia algo, o sea, el mero ejercicio de la academia pues yo creo que tiene que trascender hacia eso. Entonces esas son como las cosas, digamos, los retos de intentar resolver y contribuir hacia cómo se puede hacer diferente para que esas vainas ya no vuelvan a pasar. No es fácil porque, digamos, también entra la propia subjetividad del investigador, o sea, yo digo, pues quien está ahí, al tener que, no encuentro como la palabra para... ¿Ser imparcial? No, más bien es lo contrario, porque ser imparcial es que a mí no me importa. No, más bien lo que es que tomar es un punto de vista. No sé, porque la imparcialidad no lleva hacia nada. O sea, tienes que asumir un punto de vista en la vida, un punto, un lugar. Una posición sólida. Y entonces, sí, porque la neutralidad no lleva eso no sirve para nada. Entonces, más bien lo que hay que es marcar un rumbo y pues un camino y que ese camino oriente por lo menos algunas cosas críticas. Y entonces en eso es como los retos, digamos, de intentar escribir algo o planear, hacer propuestas o que superen esa situación. Yo tengo una pregunta más personal que no había incluido en la lista. ¿Cómo hacen? Y se lo pregunto a varios docentes que me encuentro de psicólogos, porque la mayoría de nosotros cuando empiezan a trabajar con comunidades o los psicólogos clínicos que empiezan a tener casos densos, los que hemos estado en comisarías y demás, llega un momento en el que uno se desilusiona un poco de la humanidad. ¿Cómo hacen para mantener ustedes esa fuerte convicción de seguir aportando socialmente desde nuestra área? Pues yo creo que eso lo da también el tiempo, porque digamos no es tanto como no sé si sea la convicción de permanecer y de hacer, pero sí lo que creo es que es como yo creo que tiene que ver con la responsabilidad individual, o sea, a cada quien lo que le toca. Y digamos que esto debe ser una cuestión de responsabilidad, o sea, por eso te digo, asumir un lugar, no desde la neutralidad, porque más bien desde la neutralidad, pues de que no me toque a mí No me lío, duele. ¿no? Entonces, más bien es asumir un lugar desde la responsabilidad, digamos, como persona. Y también, digamos, pues por algo nacimos en este país. Entonces, pues... Claro, igual que en la filosofía, todos tenemos que adoptar deberes, tener responsabilidades en la sociedad. Finalmente, mirando hacia el futuro, ¿cuál cree que es el mayor aporte que su trabajo puede dejar a la sociedad colombiana y a las generaciones futuras? ¿Qué proyectos o áreas de investigación le gustaría explorar en los próximos años? Bueno, esa pregunta es chévere porque tiene que ver con lo que en este momento yo por lo menos estoy intentando desarrollar con otro grupo de compañeros. Yo quiero lograr construir una propuesta de educación para la paz, educación hacia la paz, construida o sostenida más bien desde los elementos fundantes o sí, los fundamentales de las cosmovisiones de algunos pueblos ancestrales. Y a mí me parece que es muy interesante, digamos, el aporte que los pueblos indígenas tienen que dar y nos pueden dar para superar de alguna forma la crisis actual en la cual estamos. Por ejemplo, hay un rompimiento o hay una fractura con lo sagrado. ¿Qué es lo sagrado? La vida misma.
Y eso nos tiene jodidos porque suponemos que todo ya está dado y simplemente pues está dado. Entonces pasamos por encima de las personas, ¿no? Y ese irrespeto, ¿sí? O ese nuevo reconocimiento pues nos está llevando a los problemas que estamos viviendo hoy. Entonces digamos que si lograr construir, si logramos, por ejemplo, si lograr recuperar eso que tiene que ver con lo sagrado de la vida, el agradecer, por ejemplo, ¿sí? Buscar espacios para agradecer algo tan sencillo como por ejemplo la tierra. Ese vínculo con la tierra se ha perdido, digamos. Cuando yo hablo del no reconocimiento es que las personas, por ejemplo, usan diferentes formas para producir, ¿sí? Sin pensar que otras personas se puedan envenenar con eso. El no reconocimiento de la vida, el no reconocimiento del equilibrio, ¿sí? Esa insostenibilidad, pues casi que nos está llevando como a nuestro propio declive. O sea, la vida se está agotando. Estamos exterminando. Exacto. Entonces, digamos que, y me parece, por ejemplo, sería muy hacerlo desde las escuelas, desde los colonios, lograr llevar eso a ese sentir y esa comprensión, ¿sí? Desde entonces, digamos, por ejemplo, los pueblos indígenas, los pueblos ancestrales de toda la América, ¿no? Plantean algunas cosas súper interesantes. Entonces, digamos que nosotros estamos trabajando con unos compas bueno, tuve la oportunidad también de estar en México un tiempo, y ahí sumado a lo que ya traía aquí también, que ya me había, esta apuesta ya viene de hace un tiempo que yo vengo, y tuve la oportunidad pues de caminar con algunos maestros en México y conocer esa parte de las cosmovisiones. Aquí en Colombia, por ejemplo, están intentando, en el Cauca, por ejemplo, se hacen rituales o pagamentos, como dicen en la Sierra Nueva Santa Marta, que llevan hacia volver a restaurar ese equilibrio, ese vínculo con la tierra, ¿sí? Ese tejido con la Pachamama, ese encuentro con el Gran Espíritu y con el Gran Misterio. Entonces lo que se intenta recoger, o lo que intentamos construir, es una propuesta de educación hacia la paz sostenida desde los elementos de algunos pueblos ancestrales que orienten, digamos, ese encuentro otra vez con lo sagrado, que es la vida. Y hacia eso vamos, pues estamos trabajando con unos profes de México, con un profe de México, con unos compañeros del Cauca, de los pueblos Misak, en las comunidades del Cauca. Y de repente por aquí con algunos pueblos de la sierra, de pronto, algunos Huigua, los Cogis también tienen una sabiduría muy fuerte. O sea, bueno, inclusive, por ejemplo, los hermanos que se labran la tierra y en sus manos está el trabajo, lo que es la tierra como tal, o sea, campesinos. Uh-huh. Muchas gracias por estar con nosotros, por haber asistido a nuestro pequeño canal. Esperamos que ustedes compartan el video, que con todos sus amigos, con personas que quieran entender más sobre nuestro país, que se involucren más con las cosas. Recuerden que la información y el conocimiento es de todos. En la caja de descripción dejamos unos links de interés, sobre todo los del profe Alex. Van a encontrar el CIVILAC del profe y algunas obras que recopilamos del repositorio de la UNAT en las que él ha participado en su investigación. Muchas gracias por compartir todo el conocimiento que su profesión y su trabajo pueden aportar a la construcción de una memoria colectiva y la recuperación de la memoria histórica y ancestral, que creo que es un paso importante que debemos dar como país y como humanidad, y que es un trabajo que esperamos que nosotros, que seguimos después de ustedes, podamos continuarlo. Nuevamente agradecerle su presencia en nuestro canal y todo lo que nos aporta en conocimiento. Desde Psicofrío nos despedimos. Bye there. Bye there.